Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cuál es cómo va a evolucionar el rol del CIO en los próximos 10 años. Soy Josep Ruano, soy el director de Capside. Me podéis seguir en Twitter, @Josep, es fácil. Y podéis, si queréis hacer algún tweet o hacer mención a este evento, pues con el hashtag CIO10YFN, CIO 10 Years From Now. Vamos a empezar por el principio. Entonces vamos a fijar un poco contexto. Empezaremos fijando contexto donde nos encontramos, qué está sucediendo, qué ha sucedido en los últimos tiempos y qué está sucediendo en el mundo para establecer el contexto donde nos hallamos, qué cambios se están dando. Hablaremos también de cambios más futuribles, pero la mayor parte de cambios de los que hablaremos son cambios que ya están pasando ahora, algunos de lleno, algunos incipientes. Por lo tanto, hablaremos también de futuro, de qué viene. Y por último, hablaremos de convergencia entre el rol del CIO o CTO o director de informática, depende del sitio, nombres distintos, se entiende el rol más o menos, pues la convergencia en cuanto a necesidades entre lo que es este rol en el mundo de entornos corporativos, de entorno enterprise, y el rol en el mundo online o as.com, que más que CIO aquí deberíamos hablar de un director técnico, un director de operaciones, más que de un Chief Information Officer como tal, pero de cómo están convergiendo en cuanto a necesidades y cómo están convergiendo también en cuanto a algunos errores comunes. Y cómo esto está configurando que será el nuevo rol de esta figura de CIO en un futuro cercano. En los últimos años, prácticamente todo en nuestra vida se ha convertido en digital. La música, los vídeos, las fotos, inclusive los libros son ahora digitales. De hecho, inclusive la salud está deveniendo digital. Y no es un tema baladí, no tienen que ver solamente con el hecho de pasar de un formato a otro, con lo que eso conlleva pues, de menor espacio, de mayor facilidad de replicación de los datos, etcétera, sino que tiene también que ver con otras cuestiones, como por ejemplo, en el caso de los libros de la música, de pasar de la propiedad de un bien cultural a pasar a una licencia de uso. Y este es un tema fundamental. Y aquí es donde entra la piratería o DRM, discutiendo si hablamos realmente de piratería o hablamos de una protección de unos derechos que antes teníamos y que hemos perdido en el camino. ¿Qué sucede si el proveedor de ese formato, por ejemplo Kindle de Amazon, deja de dar soporte a ese formato y todo el dinero que hemos gastado en ese contenido cultural dejamos de poder utilizar ese contenido, de poder acceder a él? Por lo tanto, estamos hablando de licencia de uso sobre bienes culturales en lugar de propiedad de copias de esas obras culturales. No toca hoy una discusión sobre cómo esto afecta a la cultura, sino que es para dar pinceladas sobre cómo está cambiando el mundo que nos encontramos. Si vemos los coches, un coche de gama media, un BMW Serie 3 o Volkswagen Passat, Audi A4, Volvo S40, este tipo de coches, aproximadamente un 45-50% de su valor son bits and bytes. Es electrónica, es software al final corriendo sobre electrónica en el coche. En coches de gama más baja es inclusive mayor. Si pensamos en modelos de Renault, de Citroën, de Peugeot, van muy equipados en términos de funcionalidades electrónicas, por decirlo así, y eso es software. De hecho, un cambio importante que ha sucedido en los últimos años es que en una conocida multinacional de tecnología que tiene su división de software, su división de servicios profesionales y su división de industria de automoción, el responsable de industria de automoción, que hace unos años pues, reportaba directamente al VP que correspondía, ahora reporta al responsable de software industrial, al responsable de software, una parte de software. Por lo tanto, hay un cambio significativo ahí. Finanzas. Según el Fondo Monetario Internacional, un 97% de la riqueza mundial son bits y bytes en ordenadores. No es nada físico, no es nada tangible. Eso tiene un profundo impacto en cómo funciona la economía mundial, en cómo funcionan los mecanismos de generación de riqueza, de transmisión de esa riqueza, de reparto, en la ocupación. Tiene un impacto fundamental. Y como os decía, inclusive la salud es algo digital hoy en día. Desde aplicaciones como Endomondo o Runkeeper o ZombieRun, no sé si conocéis ZombieRun, viene a ser lo mismo que Runkeeper o Endomondo para incentivarte en hacer deporte o en correr,
pero que la manera de incentivarte es que una horda de zombies te persigue y te va a comer el cerebro si te atrapa, ¿no? Bueno, pues desde aplicaciones de este tipo a lo que se llama Quantify Itself, dispositivos como brazaletes que capturan información, pulsaciones, ondas cerebrales o etapas del sueño, en fin, capturan distinto tipo de información y eso se envía en algún sitio, en la nube, se procesa, se agrega y con técnicas de visualización de datos nos da información agregada, comparativa de distintos tipos y se explota con tecnologías de lo que llamaríamos hoy Big Data y que genera una serie de servicios como puede ser Microsoft Health Vault o Google Health, que ahora está discontinuado, o infinidad de nuevos servicios que están apareciendo, servicios de segunda opinión médica pueden crecer mucho más a través de esa información disponible allí y genera también, pues, evidentemente, una serie de retos, de preocupaciones, de oportunidades, ¿no? Entonces, todo está deveniendo digital o muy íntimamente relacionado con el mundo digital y se está convirtiendo en algo absolutamente core, absolutamente central en la sociedad. La tecnología está en todos los aspectos de la sociedad hoy en día. Y está produciendo un volumen ingente de datos, un enorme volumen de datos. Datos que se pueden procesar y obtener información de ellos a la vez. Y no hay marcha atrás. Es un camino iniciado sobre el que no veremos marcha atrás. Para que os hagáis una idea, solamente en Capside, porque lo típico es hablar de datos de YouTube o este tipo de cosas, ¿no? Walmart alimenta una base de datos de transacciones de 2,5 petabytes aproximadamente en Cassandra, genera más de creo que más de 1.000 millones de transacciones por hora, en fin, tiene unos volúmenes enormes, ¿no? O YouTube tienen un software que es el que escanea los vídeos buscando derechos de autor, o sea, algún tipo de violación de copyright, que cada día escanea 100 años de reproducción de vídeo. Pero no solamente a estos niveles. En Capside, por ejemplo, cada año generamos aproximadamente unos 56.000, 57.000 millones de checks de servicios, de verificaciones de servicios, alimentando un data warehouse, agregando esa información, que tiene estos data points en aproximadamente algo más de unos 1.200 millones de registros por año. Por lo tanto, la cantidad de información que estamos generando es absolutamente brutal. Y la información está en todos sitios, está en tweets, está en redes sociales, está en cualquier actividad que hace cualquier empresa o cualquier persona hoy en día, cuando cogemos el metro, cuando cogemos el autobús, cuando miramos qué tiempo va a hacer, en cualquier punto de estos. Y es lo que llamamos Big Data. Pero dentro de Big Data, solamente el 10% de la información es estructurada, más del 90% es no estructurada. Y otro punto muy relevante desde el punto de vista de empresa y que afecta a los retos que nos vamos a encontrar es que aproximadamente el 90% de la información reside fuera de nuestra organización. Por lo tanto, esa información tan preciosa que todavía hay en algunos sitios mentalidad de que no salga de mi casa de ninguna manera, no la quiero tener fuera, esa información que queremos proteger tanto o que algunos responsables de sistemas quieren proteger tanto, realmente es bastante insignificante y cada vez lo será más hoy en día en el conjunto total de datos que mueve la empresa. Toda esta información que generamos hay que poder recolectarla, almacenarla, pero sobre todo analizarla y obtener valor de ella. Si no podemos usar esa información, si no la podemos entender y usarla para sacar insights para el negocio, para responder a preguntas, a necesidades de nuestro negocio, no sirve de nada. Y esta es una cuestión también importante. Ahora hay mucho hype con el Big Data y muchas veces vemos empresas o vemos gente que piensa en el Big Data como una especie de caja mágica donde enchufo muchos datos de cualquier manera y me da respuestas para dirigir mi negocio. Y no hay buenas respuestas si no hay buenas preguntas. Por lo tanto, también es muy, muy importante pensar qué hacemos con esa información para no convertirnos en una especie de gente con síndrome de Diógenes digital, que también lo hay. Y lo relevante aquí es un shift que está viendo de lo que luego hablaré en relación a la información, de que vemos en un momento. Adicionalmente a la tecnología presente en todos sitios, a lo que llamamos Pervasive Technology, y al fenómeno de Big Data, está la computación ubicua. Surface de Microsoft, o Chromebook, o Amazon Workspaces, otras iniciativas VDI que persiguen que podamos usar nuestro sistema de trabajo, nuestros entornos, en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Es decir, que esté presente
esas herramientas, ese entorno de trabajo nuestro en cualquier momento, en cualquier sitio. Presente, en fin, presente siempre, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Microsoft con el Surface lo que intenta ya es superar la etapa de tablet y pasar a una etapa donde no haya tablet más portátil, sino que haya un solo dispositivo. No sé si consiguen o no, pero es donde van, ¿no? En la última conferencia, en la última presentación que dio Microsoft, importante, creo que era la presentación de Surface 3, si no recuerdo mal, Satya Nadella, su nuevo CEO, dijo, resumiendo su estrategia en 4 palabras: mobile first, cloud first. Dispositivos móviles y toda la información en la nube. Y tiene que ver con esto, con la computación ubicua, con poder acceder a nuestra información y a nuestro entorno de trabajo en cualquier momento. Y esto conlleva retos en la empresa. Cuesta seguir el ritmo de todo lo que está sucediendo y conlleva retos como, por ejemplo, bring your own device. Es decir, permitir a los empleados de una empresa, a los colaboradores de una empresa, que usen sus propios dispositivos móviles, sus propios portátiles, en lugar de proporcionarlos a la empresa. Y esto se está haciendo en muchas empresas. Y genera, pues, determinados retos en términos de privacidad, de seguridad, de gestión de ese parque de dispositivos, ¿no? Genera ciertos retos. Pero hay algo que ya va más allá y que ya está sucediendo. Cuando no se ha resuelto todavía bien en muchas empresas, en la mayoría, me atrevería a decir, al menos aquí, el Bring Your Own Device, estamos con el Bring Your Own Services. En las empresas donde los trabajadores usan Dropbox o Google Drive y Google Docs u otros servicios, como puede ser, por ejemplo, Skype, no contratados desde una forma corporativa, no como servicio corporativo, sino sus servicios de uso privado, particular, para el uso en la empresa. Es decir, usados dentro de la empresa, lo que es su cuenta personal. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que enviar no sé qué a no sé quién, que me pesa mucho, IT no me da FTP, o yo no tengo un cliente FTP, lo meto en el Dropbox, me es más fácil. Pero tengo que llamar a no sé quién, Skype me es más cómodo porque veo. Porque me pasan un documento en el formato de Google Docs o en formato de Open Document, no tengo herramientas para trabajarlo, lo hago en Google Docs, trabajo, colaboramos allí y ya está. Y esto pasa fuera de IT. Pasa fuera del departamento de IT. Necesito dar respuesta a una necesidad de mi negocio y doy la respuesta con aquella herramienta que me es más cómoda de usar, porque ya estoy usando en casa, porque ya sé usar, porque es fácil de usar, es fácil de consumir, es fácil de provisionar. No hay gestión, la cojo, la uso y se acabó. Con nuevamente los retos que puede plantear en la empresa, ¿no? Que dice Skype, dice Evernote, o dice incluso servicios, vamos a llamarle de ocio necesario, o de ocio, por ejemplo, usar música mientras se trabaja en tareas que requieren concentración, pues usar Spotify o este tipo de servicios que también pueden ayudar. Insisto, sin aprobación de IT. Esta mañana uno de los asistentes decía, bueno, en nuestra empresa está prohibido todo este tipo de cosas y las vamos cortando. Las podéis ir cortando, pero realmente Skype es relativamente bueno saltando firewalls, ¿no? Bajo HTTP y funciona bastante bien. Y al final, digásemos que hay dos polos, ¿no? Yo permito todo y como sea, no miro nada, y yo prohíbo todo. Pero son dos extremos y por lo tanto no son una buena solución de compromiso. Son dos extremos de uso. Y al final, si prohibimos todo, ¿qué hacemos? Lo que estamos haciendo es que usuarios que están usando esas herramientas para ser más eficientes en su trabajo, para ser más productivos en la empresa, estamos haciendo que sean menos eficientes, menos productivos, que se frustren. En lugar de mandarte ese vídeo con una cuenta en Dropbox, como IT no tiene espacio, no sé qué, pues voy a buscar un CD, no tengo grabadora de CDs, ¿dónde hay una grabadora de CDs hoy? Bueno, grabo en un CD, llamo a Segur o a UPS, lo mando, o tienes una semana más tarde, tendrás el problema en buscar dónde lo lees, porque muchos dispositivos móviles, muchos portátiles ya no llevan CD. Somos menos ineficientes y no hay una solución a ello. Si vemos en una sobresimplificación extrema, tenemos el tiempo que tenemos, perdonadme, en una sobresimplificación extrema vemos que ha pasado de los 90 aproximadamente hasta la primera década de este siglo, y hemos pasado de entornos cliente-servidor, a aplicaciones web, de PCs de escritorio, a notebooks, a tablets, de red local a internet, de trabajo en 8x5, 10x5 a trabajo 24x7, es decir, los sistemas no paran, las operaciones siguen, de usuarios básicos, llamémosle usuarios avanzados, entre comillas, permitírmelo decir de esta forma, luego vemos por qué, y de entornos complejos de usar, pero fáciles de administrar, típicamente stacks monolíticas,
todas del mismo fabricante, relativamente fáciles de gestionar, a entornos mucho más fáciles de usar, pero más complejos de gestionar. Muchas más tecnologías implicadas, más heterogéneos. Aquí entornos que la escalabilidad era mayormente vertical, aquí necesitamos más escalabilidad horizontal. Entornos donde que estuviera distribuido era menos importante. Hoy día estamos en el mundo global, el que sea en un entorno distribuido es más importante, con los retos que eso conlleva, por lo tanto más complejo de gestionar, pero para dotar de más facilidad de nuestros usuarios, ¿no? Hemos buscado cómo abstraer la complejidad técnica a los usuarios para que puedan trabajar de un modo más cómodo y centrarse más en el negocio y menos en la tecnología. Y en ello hemos creado una serie de problemas, de múltiples proveedores, múltiple oferta difícilmente comparable. El ritmo de avance genera mucho hype, con lo que hay oferta, bueno, llamémosle entre comillas, permitirme entre comillas, engañosa o difícil, ¿no? Hay mucho buzzword y cuesta elegir la solución correcta. Y si vemos qué ha pasado, o qué ha pasado y qué va a pasar en los siguientes años, pues tenemos pasar de aplicaciones web a aplicaciones móviles, lo que decía Satya Nadella, de mobile first, cloud first. Mark Zuckerberg en el Mobile World Congress dijo si ahora tuviera que hacer Facebook haría una app móvil, no haría una web. De notebooks y tablets, como os decía, mobile first, cloud first. De internet a internet en cualquier sitio. ¿Qué sucede cuando vais a un hotel, cuando viajáis y no tenéis conexión a internet? ¿Cómo os sentís? Sin nada. Hoy sí, pero bueno, te condiciona, pero a veces hay wifi que no funciona. Hoy un compañero esta mañana decía, como Robinson Crusoe. Seguimos en operación en 24/7, eso sigo. Y ahora entendéis por qué advanced users, pasamos de usuarios avanzados a nativos digitales, ya no hablaremos de usuarios. En la década de los 90, ¿alguien hablaba de usuario de Bolivic o de usuario de la máquina de escribir? Y yo imagino que la máquina de escribir, o el Bolivic, para el señor que escribía con una pluma de ganso, mojada en tinta, fue una revolución, igual que lo fue la máquina de escribir. Entonces, vamos a nativos digitales, ya no hablaremos de usuarios. Otra cosa es el perfil muy técnico. Programadores, y es otra película. Pero para el uso de la tecnología, ya no hablaremos de esos que saben usar esa tecnología y los que no, o los que saben más y los que no. Igual que no hablamos de quién sabe más de escribir en un teclado de quién no. Y sin embargo, en su momento requiere un aprendizaje. A mí me queda un poco lejos, pero yo recuerdo de pequeño mi hermano mayor estudiar mecanografía porque era muy importante la mecanografía. Es que para trabajar segundo necesitas saber escribir a máquina, escribir bien. Hoy en día, ¿cuánta gente estudia mecanografía? ¿Cuántas academias hay de mecanografía? Antes había un montón. Entonces, y pasará algo similar, y ya está pasando de hecho con los idiomas, o al menos con el inglés, que es la lengua franca de los negocios. Quien sabe inglés podría ser una excepción, en países no angloparlantes se entiende, hoy en día es un requisito básico. Digo, será más. Y pasamos de easy to use, complex to manage, a easy to use, sin gestión. Y déjame que explique eso porque, como he dicho, es una sobresimplificación. Cuando os decía el Bring Your Own Services, vamos a usar Dropbox, Dropbox uso en casa, que voy a usar en la empresa, o uso Evernote porque me va bien para mantener las notas, para organizarme, no sé qué. ¿Quién está gestionando eso? En la empresa hablo, nadie. Es un servicio que está allí, que he autoconsumido, y me da igual quien lo gestione, pero en la empresa no lo gestiona nadie, se hace a margen de IT. Y eso tiene una relevancia importante, después insistiré en el punto. Pero en los últimos años se está viendo sobre el consumo total que hacen las empresas de servicios de IT, o sea, lo que gastan las empresas en servicios de IT, está aumentando drásticamente la porción de presupuesto que gastan los departamentos que no son IT, directamente, haciendo compra directamente de servicios de IT al margen del departamento de IT. Y eso podrían pasar dos cosas, que fuese una ampliación de presupuesto, tamaño de mercado, o que fuese una desviación de presupuesto, y es lo segundo. Se está moviendo presupuesto de los departamentos de IT a front office, que consumen directamente servicios de IT sin pasar por IT. Y eso no digo yo, lo dicen bastantes analistas. Hay una analista en particular, que es Stephanie Bova, de Gartner, que lleva muchos años insistiendo en este tema y cómo va cambiando. Es esto que en 2013 era aproximadamente un 35-40% del budget que se gastaba fuera del departamento de IT, es decir, por otros departamentos. Para 2014 ya está rondando 45-50%, y el ritmo de desplazamiento va más rápido.
Y eso tiene unas implicaciones muy, muy serias, muy fuertes. Por eso digo no management, consumir servicios que necesito. Y quizá IT, y de momento lo que sucede es que quizá IT se quejará de que he usado Dropbox para mandar no sé qué a no sé quién, o que he usado Evernote para compartir no sé qué documento, o Google Docs. Pero tenía una necesidad de negocio, he buscado la manera más eficiente de resolverla, la he resuelto y he dado respuesta a la empresa en tiempo y forma a la necesidad de negocio que se me planteaba de la forma más eficiente. Y te se ha quejado, vale, no lo volveré a hacer, pero ya lo he hecho. Y ha sentado un precedente. Luego insistiré en el tema. Y otro cambio que se ha producido, importante aquí, es cómo han evolucionado los procesos de negocio. Si en los años 70, 80, incluso principios de los 90, digásemos que los procesos de negocio eran independientes y aislados, en los 90, quizá antes de algún sitio, pasan a ser interdependientes, sistemas más integrados. Y aquí se añade un tema que es la integridad de datos y la compartición de datos. Y hoy en día ya son interdependientes y interempresa. Necesitamos colaborar con otras empresas, con clientes, proveedores, en fin, con fuentes de información. Y aquí se añaden temas de confidencialidad, de seguridad, además de la integridad. Y eso pues plantea también una serie de necesidades. En definitiva, lo que estamos viendo, en el fondo de todo eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Un shift, un movimiento de lo que llamaríamos IT, con una T de tecnología pesada, el foco en la tecnología, a IT. Y fijaros, de director de informática, director de sistemas, director de tecnología, a CIO, a Chief Information Officer, director ejecutivo de información. El peso se pone en la información, no en la tecnología. La tecnología es una herramienta para explotar la información de la empresa, enriquecerla, trabajar con ella y sacar valor. ¿Vale? Como os decía, se nota con este desplazamiento de budget, que es muy, muy fuerte. Y claro, eso genera un movimiento importante en el mercado, porque no solamente que las empresas que consumen IT consuman más desde el front office que desde el backend, sino que, obviamente, aquellos que prestamos servicios a las empresas, ¿qué hacemos? Vamos a luchar solamente por una porción que ahora es del 55% del pastel o del 50%, pero que se va reduciendo, o vamos a luchar por todo. Y vamos a luchar para esa parte del pastel que compran aquellos departamentos para los cuales somos una herramienta más, es decir, en el backend vendes tecnología y decimos que hay un movimiento hacia el peso de información, o vendemos al front office que compra valor para el negocio. ¿A quién vamos a vender? Por lo tanto, se acelera más esa tendencia. Y eso conlleva uno de los primeros cambios. Y es que, paradójicamente, el CIO o CTO, o llamémosle como queramos, o director de sistemas, que se centra en la tecnología, y es algo que vemos muy a menudo, que ante novedades, como puede ser cloud o lo que sea, pues hay una, no siempre, pero en muchos casos vemos que hay una reticencia de esto no se toca porque es mi parcela de poder, obviamente no te lo dicen así, pero es mi terreno y es mi tesoro y aquello no se puede mover porque es lo que me garantiza a mí. El que se centre en la tecnología realmente no está reteniendo poder, lo está perdiendo. Lo está perdiendo drásticamente, porque no se está posicionando estratégicamente, que es lo que se espera del CIO, que se posicione en el valor estratégico de la compañía, no en la tecnología por la tecnología. Y este es un primer cambio muy, muy importante. Por lo tanto, hay que centrarse en qué aporta realmente valor al negocio y cómo usarlo, y no tanto en las herramientas necesarias para conseguirlo, ¿no? Como le pasa aquí a este señor, que se centra mucho en la guerra que tiene que hacer sin escuchar lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Y que podría ayudar un poco. Y esta es una segunda parte de lo que sucede. Este señor era Charles Kettering. Charles Kettering era un ingeniero, inventor, creo que químico también. Fue director de I+D de General Motors durante bastantes años, el inventor de Delco, junto con Dipone, inventor de las lacas para coches, lo que permitió tener coches de colores y no Forte del color que quiera usted mientras sea negro. Inventor de ciertos tipos de motor diésel, inventor de líquido refrigerante para neveras y aires acondicionados, en fin, un señor bastante prolífico. Inventor del torpedo, por ejemplo. Y este señor decía
que no le gusta mucho estar cerrado con los ejecutivos y los inventores, que prefiere estar con los tipos de ventas, porque son los que saben lo que pasa realmente fuera, ¿no? Lo que la gente quiere. Y este es un cambio fundamental. Los que tenéis responsabilidades en IT, ¿cuánto tiempo pasáis en el mundo exterior, fuera de vuestro despacho, de vuestro cubículo, no solamente con clientes y proveedores, también con competidores, también hablando con gente afín al negocio, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasáis viendo qué sucede ahí fuera y qué se pide? Porque esto es un cambio importante. Si decimos que nos movemos la información y que hemos comprendido el negocio, ¿cómo lo comprenderemos sin saber a quién da valor ese negocio? Y cómo lo da, y cómo lo dan los demás, que también dan valor a lo mismo. En una charla que di hace un tiempo, también a CIOs, empezaba preguntándoles una pregunta que os transmito a vosotros, ¿no? Y les dije, ¿quién me sabe decir cuál es el mayor operador de telefonía del mundo medido por número de llamadas realizadas? Y os invito a que respondáis. ¿Alguno chino? ¿Alguna idea? ¿No? Te dormits. ¿No? Y la respuesta fue alguno chino, China Telecom, AT&T, y entre los asistentes había un directivo de una conocida telco, ¿vale? De una conocida operadora de telefonía. Y dije, no, Skype. Entonces ese señor dijo, no, perdón, Skype no es un competidor, no compite con nosotros, es otro. Y claro, a ver, ¿por qué no es un competidor? Porque no es un operador. Bueno, pues disculpa, yo tengo un amigo, que ahora está en Barcelona, pero en aquel momento estaba en California. Yo tengo un amigo en California y hablamos cada semana. Y cada vez que le llamo por Skype. Entonces, cada vez que yo llamo a mi amigo, tú no sacas un duro de esa llamada, o un euro. Por lo tanto, en mi cabeza, si antes tú ganabas dinero con esa llamada y ahora no ganas, eso es un competidor. Y si no, que me cuenten qué es un competidor. Por lo tanto, esta es la importancia de estar fuera y saber qué está sucediendo. De comprender a quién aportamos valor, cómo se lo aportamos y qué piden, ¿no? La importancia de lo que decía el señor Kettering. Entonces, si echamos un ojo un poco más adelante, un poco más al futuro, y voy a hacer un paso muy rápido, que nos... Sí, con regreso al futuro. Salud. ¿Qué nos depara el futuro? Y algunas cosas ya las estamos viendo. Pues estamos viendo, por ejemplo, la mecanización de los servicios. En la revolución industrial hubo una mecanización de las tareas del campo que produjo que la gente que trabajaba en el campo se moviese hacia la industria. En la segunda revolución industrial se mecanizó la industria y se automatizó posteriormente, y eso produjo un movimiento de la industria a los servicios, aumentando la masa total de trabajadores, en lo que se llamaba la destrucción creativa de Schumpeter, ¿no? Schumpeteriana. Ahora se están mecanizando los servicios. Tareas que típicamente han sido hechas por humanos y que de hecho hace 10 o 15 años se decía esto no lo puede hacer una máquina, como por ejemplo la búsqueda de jurisprudencia. Eso está mecanizado ya. La traducción técnica está totalmente automatizado ya. Y hay servicios que podemos usar, que funcionan mejor o peor, pero que están disponibles para usar cualquiera de nosotros para hacer una llamada hablando en un idioma y que otro escuche en otro. Y son solo algunos ejemplos de la mecanización de los servicios. ¿Qué está produciendo la mecanización de los servicios? Pues lo que está produciendo ya ahora, y lo vemos más en los próximos años, es una polarización del mercado de trabajo, donde tenemos que se requiere una mayor masa laboral en puestos extremadamente poco calificados y muy precarios, y una mayor masa laboral en posiciones muy especializadas, bien pagadas, y una destrucción de la franja del medio, que es la franja que se está mecanizando. Y aquí pues habrá retos distintos, porque por ejemplo España tradicionalmente ha tenido una pirámide demográfica educativa mala para la industria, con mucha gente, o sea, en forma de reloj de arena, mucha gente poco calificada, mucha gente muy calificada, muy poca gente en el medio, en lo que antes era formación profesional, en oficios, ese tipo de cosas, y Alemania era justo al revés, era forma de bota, poca gente muy poco calificada, poca gente, no tan poca, muy cualificada, y mucha gente que son profesionales en oficios específicos o digamos de nivel medio, ¿no? Y estos puestos que se van a destruir y que son destruidos más, son también los puestos de entrada, los puestos de aprendizaje, por eso son los que se mecanizan más. Y es una barrera más a la entrada de jóvenes a adquirir experiencia mientras no se produzca una transición a algún otro modelo, ¿no?
Y aquí, pues algunos autores, como puede ser Richard Florida o Jeremy Rifkin en su libro de Fin de Trabajo, auguran que hará falta, al final de todo, mucha menos gente trabajando después de esta cuarta revolución industrial y que habrá una tasa de paro estructural elevada, ¿no? De hecho, Jeremy Rifkin augura pues, el uso de vacaciones forzadas y este tipo de cosas porque no habrá trabajo para todos. Si nos fijamos en Alemania hace 3 años, creo, o 4, hubo un pacto entre Estado, empresas y sindicatos porque no había trabajo para todos, había un paro creciente y se hizo un acuerdo que consistía en que las empresas, el sindicato aceptaba reducir la jornada laboral a los trabajadores en activo, por lo tanto van a cobrar menos, van a trabajar menos horas. La empresa contrataba gente para esa parte no cubierta, con lo que se da ingresos a la mayor parte de la población, y el Estado lo que pone es que para la empresa no tiene un coste adicional. Pero ya es parte de ese problema. Por lo tanto, no es que estemos en una crisis o no estemos en una crisis, no voy a entrar ahí, pero lo que seguro es que estamos en un cambio importante de modelo. Y esto va a afectar a cómo las empresas hacemos negocio y a las necesidades que se esperan de nosotros y cómo el mundo funciona. Y si cambia cómo el mundo funciona, cambian hábitos de consumo, cambian necesidades y, por lo tanto, cambia la forma de darle respuesta. Otros cambios que ya estamos viendo y que vamos a ver es que, por ejemplo, comercio sur-sur, en lugar de comercio atlántico o comercio pacífico, va a ser la norma y no la cosa extraña. Se está moviendo mucha parte del comercio internacional a la ruta sur-sur, antigua ruta de la seda. O, por ejemplo, si miramos en la parte de América del Sur, pues se está moviendo ya, el crecimiento económico se ha desplazado totalmente de lo que era Mercosur a lo que es el eje Pacífico. Ya se ha desplazado y están creciendo mucho más rápido que lo que es el Cono Sur. Otros cambios que vemos es que casi cualquier compañía pequeña, eso ya pasa hoy, lo vemos en las startups, es una multinacional. No hay ya, se rompe la asociación de multinacional mucha gente. Dropbox fue multinacional mucho antes de tener mucha gente, o Facebook, o cualquiera de esos, ¿no? Mercados emergentes no van a quedar, se están desarrollando ya. China sigue creciendo, pero no crece al ritmo que crecía. Como decía, en la parte de Mercosur ya no crece ni mucho menos, aparte ya hay otros problemas de estabilidad política, de estructura económica, pero no quedarán mercados emergentes. Habrán emergido ya, y por tanto la gente que vive allí querrá subir su nivel de vida, y eso produce que ya estamos viendo desde hace unos años relocalización de ciertas compañías porque ya no compensa los costes logísticos, de transporte, de gestión a distancia, con la diferencia de coste salarial de la masa laboral. Richard Florida augura que las empresas van a reducir drásticamente la plantilla en staff y que los mejores profesionales van a ser freelance que van a trabajar en base a por proyecto. De forma que lo que serán las compañías serán marcas, paraguas, y que aglutinarán a los mejores equipos en base a cada proyecto. Eso nuevamente es un cambio muy importante en cómo producimos como compañías, sean servicios o sean productos. No tendremos todos los datos de nuestra empresa. Para ser competitivos ya no basta con los datos que tenemos y ya están apareciendo compañías de lo que se llama data enrichment. Compañías que dan servicios de integración de datos o de lo que sea, que cogen esos datos, los agregan, los analizan, los anonimizan y nos dan información sectorial, geográfica, lo que sea, para enriquecer los datos que tenemos nosotros. Está muy bien que sepamos cuánto vendemos, pero está mejor si sabemos cuánto se venden en esta zona o en esta otra con datos fiables de nuestro sector, de este subsector, de estos servicios particulares. Y están naciendo ya las compañías de data enrichment a medida que aumenta el volumen de datos que están en la nube y que compañías pueden explotar a través de servicios que nos dan. Por lo tanto, se está acelerando allí. Y eso implica que no tendremos todos los datos de nuestra empresa. De hecho, cada vez tendremos menos datos de nuestra empresa en nuestra posesión. El subconjunto nuestro será menos relevante porque no seremos competitivos en una economía global sin esos datos que conseguimos de otras fuentes. Y eso nuevamente tiene implicaciones muy serias. Una implicación extremadamente potente ahí, esta mañana lo discutíamos con unos asistentes, es el Master Data Management. Diseñemos el modelo de datos de nuestra organización, todas lo tienen, diseñado no hay, al final hay un modelo de datos, hay un diseño de qué datos tenemos y cómo los gestionamos. Y si lo diseñamos bien, veremos que cada vez hay más data modules, más partes, que no gestionamos nosotros, o que cedemos temporalmente, o que adquirimos de fuera, o que parte de los datos van y vienen, y por lo tanto hay interacciones con otras empresas que en muchos casos no controlamos. Bueno, la empresa no la controlamos, pero que contamos poco lo que sucede ahí. Y aquí hay piezas, hay elementos, hay retos muy relevantes de seguridad, de confidencialidad,
de fiabilidad de los datos que obtenemos, hay retos de cómo delegamos esa gestión, del riesgo que supone delegar un data model o no delegarlo, o qué parte de la gestión delegamos, de cómo diseñamos la organización para operar sobre esa información y qué riesgos asume en función de qué información depende para tomar decisiones. Por lo tanto, hay una serie de riesgos muy importantes. Y es que al final nos movemos a información, no a tecnología. Por lo tanto, la figura de lo que ya en algunos sitios llaman data science, bueno, no data scientist en el sentido de Big Data, sino el Chief Data Officer, va por ahí, de cómo gestionamos datos, cómo está diseñado el modelo de datos en nuestra compañía, cómo vamos a gestionar y cómo vamos a extraer valor de él. Y dónde está la tecnología y quién la haga, me da igual si me sirve para hacer esto, ¿no? Y están apareciendo también muchas compañías ya de lo que se llama Integration Platform as a Service, servicios de integración de datos en la nube, fáciles de usar, y producen resultados interesantes. Por ejemplo, Business Intelligence, el BI de una compañía que típicamente era una parte donde IT tenía un peso relevante para ponerlo en marcha, normalmente con alguien que sepa de aquello. Ya empiezan a haber servicios de Business Intelligence para que sean self-service, para que el usuario consuma directamente, lo pinche contra sus datos y con paquetes estándar como SAP o demás, pues sea extremadamente fácil y lo pueda explotar. Hablaba ahí con un partner nuestro, con una compañía, que están haciendo los conectores y extractores de datos para que cualquiera que tenga SAP, en lugar de usar Business Objects sobre Oracle o el SAP, BI, o SAP Business Intelligence, puedan usar Redshift de Amazon, que es el servicio de Data Warehouse Petabyte Scale en pago por uso, con el Business Objects pinchado allí o cualquier otro sistema de reporting, y los reports de SAP funcionen bien y SAP integre los datos directamente. Y solamente poniendo esos dos módulos y con una configuración mínima que puede hacer cualquiera. Eso es un cambio radical. Es un cambio radical, una parcela que era muy propia de IT y muy especializada, que ya está yendo a autoconsumo, llamémoslo así, a self-service. Y que, por lo tanto, un usuario que ha estado usando esto en una empresa, cuando se mueve a otra empresa, puede decir, hey, aquí gastamos mucho dinero en Business Intelligence, en licencias, en configurarlo, en mantenerlo, hay este servicio que no necesitamos a IT, que nos ahorra dinero o nos da mayor eficiencia. Porque Bring Your Own Services tiene también que ver con aquellos servicios que hemos usado por cuenta propia, que hemos llevado a la empresa, nos los llevamos con nosotros porque nos permiten ser más eficientes. Y por último, un cambio también importante, creo es que la innovación abierta y el crowdsourcing serán habituales y no excepciones. Innovación abierta, pues innovar con personal ajeno a nuestra compañía, participar en el desarrollo de productos, servicios, mejora, etcétera, para personal externo a nuestra compañía. Esto ya lo está haciendo empresas muy grandes como 3M o como Procter & Gamble, que tiene un programa que se llama PG Connect, programa no en el sentido de software, sino programa en el sentido de empresarial, que lo podéis buscar en la web, y básicamente cualquiera puede participar, tiene una serie de retos, pues de cómo hacer un jabón que no sé qué, o un desengrasante que no sé cuántos, o tiene una serie de retos a los que puedes participar y puedes aportar ideas, y si se acaba llevando a cabo ese desarrollo, pues que un señor que sabe de química o que es químico, no sé qué parte del mundo, ha visto que modificando la fórmula de tal puede conseguir no sé qué, hay un revenue share en la comercialización de ese producto. O está haciendo Lego. Lego tiene también un sitio web en el que podemos subir nuestros propios diseños. Al final las piezas son las mismas en Lego, cambia la caja y cambian las instrucciones de montaje, ¿no? Y el número de piezas de cada tipo. Pero podemos subir nuestros diseños y la gente, la comunidad, vota los diseños y los más votados se hacen tiradas limitadas. Y si funciona, hay nuevamente un revenue share, un reparto de ingresos con quien ha aportado ese modelo. Y Lego, que lleva no sé cuántos años haciendo esto y que sabe mucho y que ha hecho, por ejemplo, Lego Architecture con los mejores arquitectos del mundo, que ha hecho no sé cuántos diseños de Lego, uno de los modelos más vendidos hoy en día viene de ese Open Innovation y basado además no solamente en Open Innovation con una persona que encuentres fuera para hacer no sé qué o un contrato de una empresa, sino en crowdsourcing, en masas trabajando, ¿no? Que es el de L'Oréal, ¿no? Que veíamos, bueno, aquí no se ve solamente un trozo, ¿no? Pero un chaval hizo de L'Oréal con Lego, se lo mandó, ganó no sé, tuvo muchos votos, pactaron los derechos y se fabrica el de L'Oréal de Lego. Y un chaval se lleva una parte de los ingresos. O por ejemplo este caso que es el Fiat Mio. Fiat Mio es un experimento que hizo Fiat en Brasil, quería diseñar un coche específico para Brasil porque veía que había nuevos entrantes pues consiguiendo más cuota de mercado, no sabía bien cómo competir, dijo, bueno, Sao Paulo tiene problemas serios de tráfico, si habéis estado allí es caótico, ¿no?, lo siguiente, y
De hecho, se usa mucho transporte en helicóptero en Sao Paulo, porque el coche no funciona en horas punta. Pero Fiat decía, hombre, por la mentalidad de los brasileños y no sé qué, pues vamos a hacer un coche grande, tipo Lincoln, enorme, con mucho maletero, muy confortable, pues si te pasas horas, a menos que estés cómodo, este tipo de cosas. Pero decidieron poner en un programa de innovación abierta que participase mucha gente a hacer diseño, a contribuir ideas de cómo querían gente de Sao Paulo, cómo querían el coche. Porque vamos a intentar de que nos digan qué quieren y así vamos más sobre seguro que hacer un producto y a ver si tiene éxito. Y los primeros diseños eran, como os decía, de coches grandes. El resultado, que al final no se ha producido, no se ha producido este coche, es un concept car, es el Fiat Mio. Como veis es muy grande y con un gran maletero. No se puede circular. Coche eléctrico, que gaste poco, pequeño, fácil de aparcar. Y que contamine poco, porque Sao Paulo tiene un problema serio de polución. Claro, tal como cuento parece evidente, pero viendo los datos de las ventas que iban allí, del tipo de coche que consumía la gente de Sao Paulo, de lo que se vendía, no lo era. Y por vía de la innovación abierta, consiguieron diseñar, que no sé por qué no lo han fabricado, consiguieron diseñar el coche que quería la gente de allí. Y tiene muchas ventajas. Masa de trabajo que va a éxito, que no tienes en plantilla. Talento, que es, por ejemplo, muchos descubrimientos a nivel de galaxias, estrellas, etcétera, se hacen por observadores aficionados. Y no se habrían descubierto sin ellos porque no habría suficientemente gente ni telescopios buscando. Entonces, esto es algo que va a ser cada vez más y más y más normal. Pero claro, todo eso, si os fijáis, requiere de algo, que es salir ahí fuera. ¿Y a qué dedica el tiempo ocio? Bueno, pues esto es un estudio que del 2010, hecho sobre empresas del Fortune 500. Tiempo dedicado fuera, y limitado a clientes y proveedores. 13% del tiempo del CIO. Y el resto, pues un 12% contestando emails, eso es terrible, es un invento del diablo. 14% con los compañeros, 19% con reporting, por Dios. ¿Cuánta productividad desaprovechada? Con el jefe en meetings de grupo, de esos que no sirven para nada, 8%, 3% en uno a uno con el jefe, 10% trabajando solo, supongo que intentando atrapar las cosas, pero 13% fuera. Para un estudio, nosotros hicimos para un trabajo, para un cliente, un estudio similar aquí, también sobre 2010 o 2011. En empresas industriales de 100 a 300 trabajadores más o menos, sobre 200 pongamos de media. Gestión de departamento varía. El nivel de reporting de datos que tenemos es muy pobre porque la información que hay en las empresas aquí en este país es muy pobre, desgraciadamente, el detalle de lo que se hace. 7% gestionando proyecto, trabajando sobre las aplicaciones de negocio, básicamente mantenimientos evolutivos o correctivos, 13%, o análisis. 14% de tiempo en reuniones, brutal. Casi sin reporting, es un cambio. Infraestructura, comunicaciones y gestión de esas. Entonces, dentro de otros, está también la reunión, el trabajo con gente de fuera. ¿Cómo sabremos lo que pasa en el mundo? Lo que funciona, lo que no, lo que pide la gente si tenemos este perfil de dedicación de tiempo. Entonces CEO Insight produjo también un estudio, que no sé si es 2010 o 2010 o 2011, algo así, sobre qué se espera, preguntando a CEOs de más de 500 compañías, ¿qué esperamos de nuestros CEOs en el futuro? Business Strategy Development. Que usen la información para definir y dirigir la estrategia de la compañía. ¿Dónde está aquí la tecnología? ¿Dónde está? ¿Y cómo definimos una estrategia si no sabemos qué hay fuera? ¿Y qué se pide, y qué se espera, y qué aporta valor a quien nos dirigimos? ¿Cómo lo hacemos? Porque a mí se me hace difícil de imaginar. Entonces, básicamente, es un analista de información, un consultor, que tiene que actuar como agente de cambio, porque dirigir la estrategia es ser agente de cambio, muy completo, perfil
transversal, porque pasan de ser brand managers a ser VPs. De hecho, bueno, tengo por aquí los datos. En el 2005, la IMD Business School hizo un estudio sobre empresas europeas, medianas y grandes, sobre todo grandes, y en las empresas grandes, que tenían una Enterprise Architecture más o menos madura, un 50% de los CEOs eran VPs. O sea, reportaban directamente a CEO y se espera de ellos que puedan hacerse cargo de una business unit o de toda la compañía en absencia del CEO. Ya no se espera de lo financiero, se esperaba de lo CEO. Y hablo de 2005. Entonces, tiene que ser un perfil que pueda hablar con el financiero de finanzas, que pueda hablar con dirección general de estrategia, pero que, igual que el financiero tiene más foco en la parte económico-financiera, ¿no? En la parte de números, se espera que tenga más foco en la parte tecnológica y de información, de obtener información, analizarla y gestionarla, que es lo que realmente nos permite dar valor, ser ágil y responder a las necesidades. Entonces, bueno, ¿qué implica eso? Implica relaciones, sobre todo relaciones. Tener contacto con el mundo exterior es relacionarse, y eso es extremadamente importante. Se implica también conocimiento, como digo, de mercado, por lo tanto, afuera, y capacidad de comunicación. Hay que persuadir, hay que convencer, hay que saber transmitir, y la comunicación es bidireccional. Estaba mañana hablando con Xavi, con un compañero de Capside de ventas, decíamos, con uno de los asistentes, que si tuviésemos que elegir una sola habilidad que existe en una empresa, una única habilidad que sea importante en todos los aspectos de la vida de cualquier persona, en cualquier parte del mundo, es la venta. Es vender. Saber comunicar las ideas y saber interpretar las de los demás, porque es bidireccional. Entonces, eso es una habilidad que escasea en directores de tecnología. Y las relaciones son muy, muy importantes. Y es un perfil con fecha de caducidad, porque es un perfil que estará sometido a una exigencia extrema en un entorno extremadamente cambiante y de gran incertidumbre, con lo que seguramente no es viable en el crecimiento de una empresa disponer del mismo perfil toda la vida, porque las necesidades han cambiado demasiado. En otro estudio, hecho por Information Week, sobre 724 profesionales de tecnología, de los cuales 187 CIOs o VPs, 363 IT managers y 83 directores ejecutivos de distintos departamentos, CXOs, se pedía cómo medimos la eficacia de los CIOs. Esto hace 10 años era esto de aquí. El departamento de IT me gasta demasiado y me da poco. Aquí llega el foco. Fijémonos dónde está el foco ahora. Capaz de soportar una estrategia de negocio en toda la compañía, company-wide. Es el primer punto que piden los CXOs. Y los CIOs o VPs también. Y lo siguiente es la capacidad de dirigir la innovación y que entienda tanto de procesos como de tecnología. Por lo tanto, ¿qué se le pide? Que diseñe la estrategia, que sea capaz de implementarla y saber a dónde dirigirnos para tener ventaja competitiva y de ejecutarla bien. Y eso es lo que se pide. Entonces, que sea más o menos político, fiscalmente responsable, es lo de menos importante, o sea, a ver, una cost-savvy, que vigile con los costes, es lo menos importante. Porque no nos da ventaja competitiva ahorrar costes. Hombre, no hay que derrochar, pero no nos da ninguna ventaja competitiva. Lo que sucede es que si malgastamos, perdemos una ventaja importante, nos hundimos, pero no gastar no da ventaja competitiva. Y eso es muy relevante. Entonces, ¿qué sucede? Más servicios externos, más proveedores, que no podemos seguir el ritmo. Claro, en el extremo de la prohibición de Bring Your Own Services, de decir, no dejo usar Dropbox, no dejo usar Skype, no dejo usar Google Drive, no dejo usar XXX. ¿Y la alternativa cuál es? ¿Que la compañía desarrolle todos estos servicios internamente? Eso es imposible. ¿Que vas a desarrollar un Evernote, un Dropbox, un Google Docs? No tiene ningún tipo de sentido. ¿Que busquemos soluciones que se parezcan? Que no serán tan buenas. Y las implementemos en sistemas propios o donde sea, gestionados privadamente. Los costes serán prohibitivos. Que la gente no lo use, perderá productividad y eficacia. Está en contra del interés de la compañía. Por lo tanto, hay que gestionarlo, pero es complejo de gestionar. Entonces, cada vez hay más servicios externos
Y como veíamos, el budget se mueve y el front office consume directamente. Y aquí hay una tendencia que yo llamo Kleenex, que es la tendencia a itigar, que es lo que les decía antes. Uso servicio, doy respuesta al negocio, la doy en tiempo y forma bien. Mis jefes o la compañía están satisfechos, he hecho lo que debía. Y si IT se queja porque he hecho algo que no debiera, ya vendrán. Pues no lo uso más. Pero yo he dado respuesta a la necesidad. Y a la siguiente vez ya hablaremos. Equipos virtuales, globalización, por tanto aquí también hay una complejidad de gestión añadida, no es lo mismo gestionar equipos con quien tienes trato one-to-one que gestionar con un teléfono y con múltiples culturas distintas. Entorno extremadamente cambiante, donde hace falta la colaboración y lo que se ha dado en llamar competition, ¿no? ¿Qué son los competitors? Pues son esos competidores con los que podemos colaborar para determinadas tareas. Y hablamos también en el break de esta mañana, ¿no? Que uno de los asistentes me decía, es que en mi empresa está muy mal visto hablar con competidores, no se pueden, no nos podemos acercar. Y yo decía, coño, ¿cómo estáis creciendo? Porque el crecimiento por vía de adquisición, el crecimiento en orgánico es cada vez más frecuente. Y dice, sí, claro, hemos adquirido muchas compañías. ¿Y qué has adquirido? Competidores, ¿no? O has adquirido empresas de embutidos, según la tecnológica. Dice, no, claro, competidores. Entonces, si no colaboras con ellos, si no has trabajado con ellos, si no tienes contacto con ellos, ¿cómo valoras bien a cuál adquirir? Mirando los balances. En servicios. Vale, sabrás cómo está de sana, pero no sabrás si el servicio es bueno. Por lo tanto, y esto es un ejemplo, pero puedo poner mucho más. Ayer hablaba con esta empresa que os decía, que hacía los extractores para SAP, para Redshift y demás, y se podría ver como un competidor nuestro. Hacen exactamente lo mismo que nosotros. Diseño de arquitectura, optimización de arquitecturas, despliegue, operación continua. Pero ellos dicen, nos dedicamos solo a SAP. Y lo que hay alrededor de SAP. Y nosotros decimos, hombre, SAP no lo tocamos, no entramos. Lo que hay alrededor, base de datos, podemos entrar. Por lo tanto, hay un solapamiento de género, pero todo el resto sí. ¿Somos competidores y no nos hablamos? ¿O vamos juntos y tenemos lo mejor en SAP y lo mejor en el resto de sistemas? Hay que pensarlo, creo yo. Bueno, o no mucho, según cómo se mire, ¿no? Y un cambio también muy importante es que la tecnología ya no es un departamento. Y el CIO no será perteneciente a un departamento, es una función absolutamente cross, absolutamente transversal. Y el uso de la tecnología pasa de ser un departamento a ser un skill necesario, como son los idiomas o como voy a escribir a máquina en los 70 o en los 60. Porque cada vez es más fácil de usar y como hay más servicios que puedo consumir y pagar por uso y dejar cuando quiera, es más fácil de gestionar desde la empresa o directamente no tiene gestión. Siempre hay un punto de gestión, hay temas de seguridad, de integración, hay muchos puntos de este tipo, pero se limita mucho, se va a limitar mucho, que son los departamentos de tecnología y cuando hacen falta, moviéndose una parte importante de lo que antes era un departamento de IT a ser una skill de los trabajadores. No os voy a llamar usuarios porque no serán usuarios, como decía, son nativos digitales. ¿Y cuál es el punto común? ¿Qué confluye aquí? Relaciones. Gestionar relaciones. Si trabajamos cada vez con más servicios externos, por tanto, con más proveedores, colaboramos con competidores, con competitors, colaboramos con otra gente, hay innovación abierta, hay crowdsourcing, tenemos equipos virtuales, multiculturales, globales. ¿Qué hace falta? Capacidad de gestionar relaciones. Simplemente. Y pronto veréis el porqué de las preguntas del principio. Si vemos cómo han cambiado la importancia de las relaciones a medida que ha evolucionado la actividad del departamento IT, o llamémosle generosamente del CIO, en el entorno tradicional, donde teníamos un IT manager que gestionaba básicamente sistemas y aplicaciones. Evoluciona a departamentos de ICT o departamentos de IT, como queramos llamar, donde hay aplicaciones y aparecen ya servicios y en algunos casos procesos. Gestión por procesos. Aquí, ya con un CIO o algo similar, con una estructura más madura, tenemos catálogo de servicios, procesos y SLA sobre esos procesos. Y aquí hemos llamado CIO más Cloud. No porque sea específico de Cloud, sino porque el Cloud es definitivamente un catalizador que está acelerando mucho esto. Equipos virtuales, relaciones entre compañías, procesos intercompany, Master Data Management, fundamental. Está empezando a crecer rápido este sector y en los próximos años crecerá enormemente. Muchos más proveedores de servicios más especializados, más específicos, más acotados, más pequeños. Los competitors, participación en la estrategia, es lo que se espera del CIO, analizar la información y participar en la estrategia. Y en los sitios más avanzados, Service Oriented Architectures o microservicios directamente. Y
si hablamos de gestión de clientes, de proveedores, de interempresa, de ser agente, con agentes externos, de ser agentes de cambio, de convencer, de persuadir, si hablamos de gestionar relaciones, las mujeres están extremadamente mejor cableadas que los hombres para la gestión de relaciones. Y eso hay infinidad de estudios de psicología que lo dicen. Pero no solamente eso. La semana pasada, Thomson Reuters, que son posiblemente quien analiza una mayor fuente de datos financieros, publicó un estudio sobre las compañías que tienen mujeres en sus boards, en sus consejos de administración. Entonces, cogiendo un índice de referencia, que es la línea esta gris de en medio, ¿no? Un benchmark, pongámoslo donde queráis, me da igual. Aquí se cogió uno de las empresas que mejor rendimiento tienen en Estados Unidos, globales, empresas globales, y se compara cuál es la performance acorde en relación a este índice de aquellas que no tienen mujeres en su board, se entiende con poder de decisión, obviamente, y de las que sí. Y fijaos en los años. Recordad, 2008 cae Lehman Brothers, en 2012 en Estados Unidos parece una ligera recuperación, hay una recaída. ¿Y qué pasa? Es que solo hay hombres. Los hombres están mejor cableados para ser orientados a tarea, pero están peor cableados para relaciones, para análisis detenido, mejor cableados para acción. Las mujeres menos cableadas para acción, pero mejor cableadas para análisis detenido. Y la explicación de ello, al final, es una cuestión evolutiva, de cuando pasamos a ser una sociedad cazadora-recolectora, cuando conseguimos dominar los medios de producción de alimentación, que ya no tenemos que ser nómadas, pero somos cazadores-recolectores, ¿quién va a cazar y quién gestiona la recolección y la familia? Que es quien está creando la sociedad, el grupo. Y eso hace 70.000 años. Competir con lo que ha hecho la evolución en tanto tiempo sería algo pretencioso. Entonces, aquellas empresas que no tenéis mujeres en vuestro equipo de dirección, ponerlas ya. Pero ya. O estáis condenados a, cuanto menos, ser mediocres. O peores que la competencia. El componente relacional es absolutamente clave. Ya se acaba el que el centro sea la tecnología, el centro son las personas y las relaciones entre personas. La tecnología no va a ser estable, cambia demasiado rápido. Y el entorno cambia demasiado rápido, con lo que las necesidades que hay en la empresa son también muy cambiantes. Por eso también un mayor consumo de servicios y buscar el self-service, el bring your own services, porque la compañía no es capaz de atender a los requisitos de negocio y darnos todas las herramientas tecnológicas para ser eficientes. Y la agilidad es clave. Mayor incertidumbre, ergo mayor agilidad necesaria. Y mayor más necesidad, mayor necesidad de entender qué sucede en el mundo. Por lo tanto, nuevamente, salir fuera y relacionarse. Y para ser ágiles, pues hace falta también saber hacia dónde vamos, tener una estrategia. De eso hablaré después, pero es muy importante tener una estrategia, saber dónde vamos y sobre todo, dónde no vamos. El movimiento de budget, como os decía, y sobre todo que el mundo, como veíamos al principio cuando hacía la introducción y hablaba de Pervasive Technology, el mundo está dirigido por software. Por lo tanto, el rol del CIO no puede ser utilitarista, de meramente coger una tecnología y montarla y operar la tecnología, sino que el rol del CIO deviene en ser el intérprete de ese mundo operado por software, el que guíe a la compañía dentro de ese mundo operado por software, el que sepa interpretarlo, sepa leer las implicaciones tecnológicas de un negocio, que no es lo mismo que entender de cómo funciona la tecnología y ya está. Y aquí lo que vemos es una cierta convergencia en las necesidades, en los retos, en las soluciones y también en los errores de las empresas online, de las .com, llamémosle como queramos, y del entorno más enterprise, corporativo, ¿no?, más maduro, porque al final el mercado online sigue siendo extremadamente inmaduro, en términos relativos, comparablemente. En muchas empresas online o muchas empresas .com hay cargos con nombre de enterprise, de CIO, CEO, pero realmente no es así. En una .com tenemos un director técnico, un director de operaciones, pero no tenemos un CIO como tal, en la mayoría de ellas, en la inmensa mayoría de ellas. ¿Y aquí qué vemos? Pues que las empresas tecnológicas
llamémosle menos inmaduras, más evolucionadas, con más tamaño, con más complejidad, están buscando adquirir algo de los procesos pesados, sin que sean pesados, del entorno corporativo, es decir, tener un funcionamiento más basado en procesos, mientras que los entornos corporativos con procesos pesados están intentando acercar más a los modelos Agile, Lean Thinking, que ya lleva tiempo implantándose en entorno corporativo, pero están intentando buscar más esta parte, ¿no? Y las empresas online muchas, ahora está de moda el término DevOps, ¿no? La corriente de DevOps, aunque muchas veces, en la mayoría se interpreta mal, porque lo discutiremos, pero de alguna manera el mundo enterprise está intentando copiar, pasar de lo que son los business silos tradicionales al DevOps, ¿no? Por lo tanto, unos quieren parte de los otros, ¿no? En la parte de control de costes, en las tecnológicas se está buscando, en las online, perdonad, se está intentando buscar, o se ve que hace falta, un control de gestión maduro, como está típicamente en Enterprise. Y en Enterprise, la agilidad de las online, que muchas veces no hay un control más que un presupuesto cerrado y ya está. Y por último, hay un cambio también, una convergencia en las estructuras, ¿no? Pasar de estructuras totalmente planas, o a veces incluso sin estructuras, con job descriptions borrosas o sin job descriptions, a madurarlo un poco y la parte Enterprise a salir de la jerarquía dura, con job descriptions muy acotadas, que potencian los business silos, ¿no? El aislamiento. Por lo tanto, aquí hay una convergencia de necesidades y de modelos, digamos, en un término medio. Que lo que persiguen al final es incrementar la fiabilidad y sobre todo la predictabilidad del negocio. En un entorno de incertidumbre, la tendencia es buscar ser predictibles. Y lo que también se busca, y lo que también es necesario, y aquí hay una convergencia clarísima también entre los dos mundos, es el foco en el cliente. No pude resistir la foto. Foco en los usuarios, en los clientes. Por lo tanto, la misma necesidad convergencia a lo mismo. Bar Tapia, especialidad no en paella, sino en los señores clientes. Esto es lo importante. Dar lo que nos piden. Entender la necesidad, el pain, el dolor que tiene nuestro usuario, nuestro cliente y servirlo. Tener foco ahí. Eso es lo realmente importante. Y eso se consigue estando fuera, no estando sentado en la silla dentro. Y, claro, también convergen los errores o las malas interpretaciones, ¿no? Aquí Eugenio diciendo, es un malentendido común, pero siempre han sido tres pescados, ¿no? En lugar de tres deseos, fishes, wishes. Entonces, DevOps entendido como reinventar la rueda, y no es eso. DevOps al final no deja de ser la aplicación de Toyota Production System, evolucionado al desarrollo de software, donde lo que se busca fundamentalmente es incrementar el flujo de producción, aumentar la calidad y aumentar la capacidad de innovación. Pero sobre todo aumentar flujo y aumentar calidad. No pasar de efectos conocidos downstream, en fin. Damos una charla de DevOps también, si miráis el calendario, donde entramos en detalle. Pero la realidad es que muchas empresas tecnológicas que visitamos, no todas, ni mucho menos, pero sí muchas, confunden DevOps con hacerlo todo, porque como una parte del DevOps, una parte fundamental es el System Thinking, el pensamiento de conjunto, ver toda la foto, no solamente mi silo, claro, implica mezclar a gente de operaciones con a gente de desarrollo, de ahí el término DevOps. Pero que no significa que lo tenga que hacer todo mismo, y no significa que lo tengamos que hacerlo todos nosotros. Y aquí os cuento una anécdota que me pasó hace unos meses. Estando de visita por Madrid, fuimos a visitar una empresa tecnológica, un portal de un sector determinado, llamaremos embutidos, no es de embutidos, obviamente. Fuimos a ver al CTO, al director técnico. Y bueno, estamos explicando pues qué hacemos, cómo podemos colaborar. Y nos dice, no, es que aquí somos tecnológicamente muy avanzados, tocamos tecnologías que nadie más usa, como MongoDB. Bueno, vale, aceptamos pulpo. Somos muy buenos y es que estamos trabajando en un modelo de DevOps, entonces no podemos tener nadie externo. Es una empresa que lleva años. Fijaros que inclusive la contabilidad nos la hemos hecho nosotros. Acabose. ¿Tiene sentido hacerse la contabilidad?
Hombre, la gestión comercial medio compro con reservas. Pero, ¿hay algo más estándar que una contabilidad en España? Y en cualquier parte del mundo, vaya. Es que, por Dios. ¿Cómo hacerse un procesador de textos? Claro, entonces yo pregunté, pero a ver, no entiendo, ¿os habéis hecho otra vez? Es que somos una empresa de tecnología. Ostras, entonces lo he entendido mal desde el principio. Porque yo pensaba que teníais, llamémosle, permitirme porque no quiero que se sepa quién es, obviamente. Que ya que hay un marketplace de tal vertical y que dabais soluciones a los agentes de este vertical para que puedan vender más. Es decir, que ponéis vuestro marketplace, vuestra web a disposición de ellos para usarla, pero para generar oferta y demanda. Dice, así es. Digo, coño, entonces no es una empresa de tecnología. Una empresa de tecnología es Google. Una empresa de tecnología es quien fabrica semiconductores. O una empresa de tecnología, pues no sé, puede ser, según como lo interpretemos, General Electric o Rolls-Royce fabricando motores de avión. Pero vosotros no sois una empresa de tecnología, sino que dais unas herramientas a un mercado para que sea más eficiente o venda más. Pero eso no es una empresa de tecnología, es usar la tecnología para otro fin. Por tanto, ¿qué sentido tiene hacerse la contabilidad? Bueno, el CRM no nos lo hemos hecho porque es que no nos daba tiempo y por eso hemos buscado al implantador que nos monte Sugar. Pero seguramente lo acabaremos haciendo nosotros. Entonces, ese es un error frecuente que vemos en DevOps, el hacérselo todo. No es frecuente que la gente salga a contabilidad, nadie se asuste, esto es un caso extremo. Pero sí que hacerse muchas cosas que no sería necesario que se hiciese, o hacer muchas tareas que no aportan valor al negocio. Y yo pregunto, a un marketplace, o da igual, a los señores de Obar Tapia, ¿qué valor aporta para los señores clientes que se hayan desarrollado su contabilidad? Aporta valor que hagan las mejores bravas del mundo, o la mejor paella. Pero la contabilidad, yo tengo mis dudas. O no tengo ninguna duda, ¿no? Entonces lo que está pasando aquí es que se pierde la calidad, se incrementan los costes, se reduce el flujo, se reduce el ritmo de evolución, porque tienes que dedicar tiempo a mantener esa base. Entonces, lo que consigues es justo lo contrario de lo que persigue DevOps, ¿no? Y sobre todo pierdes el foco del cliente. Hacer la contabilidad no es focalizarse en el cliente. Otro error típico que vemos es confundir el control de costes con el do it yourself. No, es que aquí no podemos gastar, nos hacemos dentro. Y este es un error que no sé si, no tengo datos que apoyen si es frecuente en España o en todo el mundo. No tengo datos al respecto. Pero lo vemos mucho de que hay un menosprecio enorme por el coste hora interno. Bueno, hacerse la contabilidad es un ejemplo claro, ¿no? Es decir, como, lo que pasa es que hay por razones distintas allí, pero muchas empresas que dicen, no, es que no podemos gastar en alguien que nos haga no sé qué, no puedo gastar en el experto en, entonces lo hacemos nosotros. Claro, pero como te haces tú y no es experto en, consigues unos resultados mucho más pobres, con un consumo mayor de recursos, con mayores costes de servicio, con perjuicio a tus clientes. Nuevamente, no das a tus clientes lo que realmente requieren. Y otro error extremadamente frecuente que vemos en las compañías.com, pero también lo estamos viendo, y eso es bastante típico, de hecho, en empresas industriales, en enterprise, donde los números no salen, donde hay problemas financieros, que es típico cuando no salen los números tener crisis de estrategia, es la confusión entre estrategia y táctica. Estrategia es saber dónde vamos, o dónde no vamos. Insisto que es más importante qué no hacemos que lo que hacemos. Es saber dónde quieres ir y quién quieres ser. Mientras que la táctica es cómo llego, qué pasos doy. Entonces, en el entorno enterprise lo que vemos en aquellos que están sufriendo por la crisis, que lo están pasando mal, es una confusión directa entre estrategia y táctica. Voy dando tumbos a ver si algo suena. Y en empresa online, directamente no es por problemas económicos, es una confusión directa en que no hay estrategia, sino que confundo me adapto a usuario, foco en el usuario, lo que me pida el usuario es lo que voy a hacer para evitar el feature creeping del software, ¿no? Y hacer features que nadie va a usar. Pues para darle al usuario que quiere, lo confundo con no tener estrategia de dónde voy, sino con voy haciendo lo que se va pidiendo. Y eso es un error garrafal que conduce a ineficiencias graves en la empresa y en la mayoría de los casos al cierre. ¿Vale? Pero los problemas convergen también. Son los mismos problemas que vemos en ambos mundos, ¿no? En problemas de implementación. Entonces, acabando, ¿cómo creemos que va a ser el rol del CIO que va a requerir? Pues para empezar va a requerir de 3 habilidades absolutamente fundamentales. ¿Quién adivina la primera? Lo he dicho 1.000.000.000 de veces ya. Sí, comunicación, relaciones. ¿Quién adivina la segunda? Relaciones. Y relaciones. Y en realidad hay una cuarta. ¿Quién la adivina?
No relaciones ya. Compartir. Salir fuera. Compartir. Si no compartimos, no hay feedback loop. No tenemos feedback. Y si no hay feedback, no aumenta el valor de esa información. No sabemos si vamos bien o mal, no sabemos nada. ¿Y qué más vemos? Pues el cambio fundamentado del rol del CIO, que significa también el cambio de IT, de departamento. Y lo que comentabas, procesos de negocio, la importancia de los procesos de negocio. El movimiento de Information Technology, con poca importancia en la tecnología y más en la información. Insisto en las relaciones, salir fuera, salir fuera, salir fuera. Visión de negocio amplia, es decir, cross, transversal, de todo el negocio, lo que en DevOps llamamos Systems Thinking, el tener la visión completa del sistema, no silos. Ejecutar, responsables de estrategia. ¿Cuántos directores de IT participan en el desarrollo de la estrategia de la compañía? Aquí pocos, aquí pocos. Pero si cogemos los modelos de madurez de Enterprise Architecture de Harvard, que hay Business Silos, que es no maduro, tecnología estandardizada, Business Modularity y por último Service Oriented Architecture, y después hay un que llaman Venture Business, que es el que orientados a transacción y demás, o Venture Technologies. En los modelos más maduros, el CIO reporta al CEO y participa en la estrategia, y es el responsable de la compañía o como mínimo unidades de negocio en caso de fallo del CEO, o de que no esté disponible o de lo que sea. Por lo tanto, eso es muy, muy importante. Ya no es alguien que entrega un servicio, es alguien que participa en la estrategia. ¿A través de qué? De la información que gestiona, que es lo importante. Foco en el cliente, foco en los usuarios, foco. Y sobre todo, poner mujeres en el equipo, en el consejo y en dirección. Eso es muy, muy importante. Y no, obviamente va a haber nuevos riesgos. Y por lo tanto hay una función también importante que es la de convertirnos más que en gestores de un departamento de tecnología, en analistas de información y gestores de riesgos. Analistas y gestores de riesgos para la toma de decisiones. Permitidme acabar con una frase que me gusta mucho de Alvin Toffler. No sé si lo conocéis, si no os recomiendo mucho su lectura, la lectura de los libros de este señor. En un libro buenísimo, teniendo en cuenta cuando lo escribió, que es en el 85, preveyendo cómo sería el futuro, las organizaciones, las relaciones con la sociedad, que es de Adaptive Corporation, Alvin Toffler decía que el mensaje al cambio es perfectamente claro. Las compañías deben revisar sin complejos sus principios de operación básicos y estar dispuestos a echarlos por la borda. O de lo contrario, se convertirán en piezas de museo en el Museo de los Dinosaurios Corporativos. Y mi pregunta es, ¿queréis una pieza en el Museo de los Dinosaurios Corporativos o queréis estar allí fuera ganando? Esa es la oportunidad que tenemos hoy. Gracias. Preguntas, dudas, discusiones, ataques, quejas. Vale. Te respondo en castellano para Pau. El por qué debería enfadarse no te lo puedo contestar en estos términos. El por qué pueden enfadarse o puede causar problemas, sí. Y es principalmente por temas de seguridad o confidencialidad de datos. Entonces, en mi opinión, por decir un número, en el 90%, 95, 90, muchos por ciento, es justificado. En un conjunto de casos, empresas con una fuerte inversión en I+D crítica, por ejemplo, farma o bio, o sectores estratégicos, como puede ser según qué tipo de banca o aeroespacial, eso tiene mucho sentido. Y de hecho hemos visto con el caso de la NSA recientemente, ¿no? Tiene mucho sentido la preocupación por la privacidad de datos. Y en esos entornos, desde luego, eso no se permite. Porque al final lo que está pasando es que aquellos que son responsables de la seguridad de esos datos y de la privacidad de esos datos están perdiendo el control sobre esos datos. Y esta es la cuestión.
Pero insisto, salvo empresas con inversión muy fuerte en I+D, que puede haber un interés claro por el retorno que puede dar o que sea en copiarlo, o sea, susceptibles de ser espiadas industrialmente. Sectores estratégicos, que pueden por tanto requieren de cierta protección gubernamental o lo que sea. O sea, excepto en casos muy concretos, yo creo que es más un miedo a pérdida de control que una necesidad real. ¿Qué más? Flames. Bueno, yo creo que está muy interesante. Gracias. Pero digamos que te siguen muchísimo otros temas. De alguna manera yo creo que lo que es necesario es tener un modelo donde porque, bueno, la seguridad es importante siempre. Si te roban los datos de los clientes, Correcto. que ha pasado muchas veces, Correcto. ya te puedes morir. Entonces, digamos, todo el tema, por una parte, de seguridad de datos, seguridad de protección de datos, de fiabilidad, las nubes, Sí. según qué Bueno, nube, claro, hay nubes y nubes, obviamente, hay que elegir bien. la nube, Hay nubes y nubes, sí, sí. nubes. El problema de la nube es que no es un concepto técnico que defina claramente qué hay detrás. Sí. Y luego también, digamos, lo que es, o sea, no nos coger información de fuera, sino que la información de dentro no esté, o sea, bueno, dispersa y perdida, porque realmente que según cómo se está trabajando, lo que hace un señor lo sabe este señor y nadie más lo sabe. Entonces, de alguna manera, que decir, está todo el tema de definir el modelo, Correcto. cómo todo esto se puede conjugar, pues, evidentemente, con Internet, con la data, con estos temas. Ahí es un... Estoy de acuerdo, de ahí lo que recalcaba la importancia en el Master Data Management, ¿no? Y la información dispersa lo está, y lo va a estar. Otra cosa es que esté dispersa sin control. Pero dispersa necesariamente lo va a estar porque tiene... Que la puedas encontrar y que la puedas explotar. Que la compañía la tenga esta información. Correcto. No, que la tenga y que la pueda explotar. Porque muchas veces la tiene, pero no hay manera de explotarla, ¿no? Entendámonos, manera no técnica, sino manera viable de explotarla, ¿no? Por lo tanto, el Master Data Management va a ganar mucho peso en cuanto a gestión de la información de la compañía, que al final es el asset principal de la compañía. Luego aquí, pero lo que pasa es que eso ya es una charla más larga, que estaríamos unas cuantas horas, entran los modelos de operación de la compañía. Si vamos a modelos pensados en maximizar el valor generado o en maximizar la eficacia, que son cosas, la eficiencia, que son cosas distintas. Si vamos a modelos de crecimiento inorgánico, orgánico, o en qué caso crecemos de una manera o de otra. Si vamos a estandarizar procesos de negocio y a estandarizar tecnología, o si lo que queremos es diversificar mucho para minimizar riesgos. Son estrategias distintas. Y en estos dos casos, las estrategias de operación de IT, las estrategias de crecimiento de la compañía, es decir, qué hace con las adquisiciones, cómo gestiona la IT cuando adquiere, todo esto cambia muchísimo. Pero claro, eso daría para una charla. De hecho, eso lo dábamos en un máster, a veces, y quedan 6 horas, 7, y haciéndolo rápido, haciéndolo muy concentrado porque da para tema. Yo, efectivamente, me he dicho mucho, lo que pretendía en esta charla es abrir de qué viene, qué cambios vienen y cómo pueden afectar a los negocios. Para abrir un poco la mente, sobre todo insistiendo en una idea fundamental, menos aplicada, creo que es la gestión de un modelo de datos o la gestión de la información y la seguridad, que es la necesidad de abrirse a un mundo por parte de IT. Que eso es fundamental, porque a partir de ahí, si no hay relaciones con el exterior, si no sabemos qué sucede, cualquier análisis que hagamos de los datos seguramente tendrá preguntas equivocadas e interpretaciones erróneas de los datos. Pero comparto que esto es una charla digamos, muy abierta que luego para aplicarlo obviamente requiere de un aterrizaje muy importante. ¿Algo más? He visto, bueno, es un comentario, he visto cierta contradicción, porque cuando has hablado de los departamentos de IT, de que la información es más importante que la tecnología, antes, cuando hablas también de la eficacia, de conectar, por ejemplo, Dropbox, plataformas en la nube hacia nuestra empresa, de alguna forma estás cediendo esa información Sí. a esa. Entonces, es un control de la información que estás perdiendo. Sí, pero no es un problema de tecnología. Es decir, el problema de tecnología de cómo funciona un Dropbox o un Google Drive y de cómo paso los datos por un canal de comunicación
no está relacionado con la pérdida de control en el sentido de propiedad o legal, o inclusive no tiene por qué estar relacionado con la seguridad que asociada a ello, ¿no? Obviamente el software tiene sus fallos, pero eso no lo vas a saber cuando usas servicios de fuera. Y de hecho cuando usas servicios dentro, tampoco lo vas a saber. Porque, vaya, dudo que ninguna empresa que no se dedique específicamente a ello, se dedique, por ejemplo, a la investigación de agujeros de seguridad en los sistemas operativos, por ejemplo. Por lo tanto, la pérdida o no pérdida de control de los datos es más un tema de marco, de framework, de procesos, de modelo, como decía ella, que un problema puramente tecnológico. Insisto, que quizá no he remarcado suficiente, hablamos de empresas que no son específicamente de tecnología. Si me dices, es que es una empresa de investigación en seguridad, es otra dimensión. Pero cuando hablamos de empresas que hacen uso de la tecnología, usar servicios fuera es más un problema de negocio que un problema técnico. Absolutamente. En mi opinión, ¿eh? Si quieres, ahora en el break, pues lo seguimos discutiendo. Yo tengo mi punto de vista. Digo. No, es, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Dropbox, cuando tú estás subiendo un archivo a Dropbox, Dropbox trabaja y extrae información de esa información. ¿Para qué? No lo sé, pero la extrae. Igual esa información que tú estás moviendo a Dropbox es, por ejemplo, una base de datos de clientes o un documento que estás enviando a un cliente externo. Ahí estás perdiendo información y además hay un problema flagrante de seguridad relacionado con la LOPD. Y no tienes, como empresa que has utilizado ese servicio externo, ningún control sobre eso. Vale. Te diría, vayamos por partes. Como dijo Jacques el Destripador, vayamos por partes. Si hablamos de problemas de seguridad en términos de LOPD, de cumplimiento normativo, de si Dropbox extrae o no extrae información, desconozco si Dropbox lo hacen, tendría que leer medio detalle. Hay que ver hasta dónde. ¿Se puede hacer una prueba? Sí, no lo dudo. No lo pongo en duda, ¿vale? Pero cuando hablamos de cumplimiento normativo y de qué se hacen con esos datos, que al final debe estar recogido en su política de usos y en su licencia, debe estar recogido allí. Si no está, digamos, en otra dimensión, es lo mismo que esta empresa me presta un servicio y me dicen un contrato que es otro, estamos en otra discusión. Hablamos de un tema básicamente legal en cuanto a cumplimiento de normativas, el LOPD y demás. Eso es básicamente un problema jurídico. Dropbox es un ejemplo que he puesto, pero hay muchos otros casos en los que, por ejemplo, cumplirías perfectamente con el LOPD, porque están dentro de la Unión Europea, o están en Safe Harbors, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay otras opciones ahí, ¿no? Cuando hablamos de la pérdida de control de datos de la compañía, de su base de datos de cliente, hay un problema de seguridad en el sentido de que alguien pueda usar esos datos, eso ya no es un problema legal, que puede tener sus derivadas legales, pero no es un problema de cumplimiento normativo, eso sí que es un problema de seguridad de los datos. ¿Vale? Que yo diría que es más bien un problema de confidencialidad, para distinguir entre lo que sea un problema de seguridad en cuanto a una vulnerabilidad que permita explotar, que es lo primero que había entendido en la primera. Por lo tanto, aquí estamos en temas de confidencialidad. Y es uno de los retos que apuntaba cuando decía temas de interacción de datos o uso de servicios de terceros. Hablaba del tema de los retos de seguridad, de confidencialidad, de integridad de datos. Bueno, voy a compartir contigo mi base de datos de clientes o de lo que sea en Dropbox. ¿Qué me impide cifrarla antes de subirla? ¿Qué me lo impide? Evidentemente hay un uso de tecnología allí, pero es tecnología que cada vez es más asequible a los usuarios. Cada vez más y más y más. De hecho, hay servicios de estilo Dropbox que el cliente cifra en origen. Luego podemos discutir si el mecanismo de cifrado es fiable o no es fiable y qué algoritmo usan, pero esta es otra discusión, otra vez. Por lo tanto, vuelvo a lo que decía, en el Bring Your Own Services, igual que pasa con el Bring Your Own Devices, pero en mi opinión el Bring Your Own Services todavía la problemática es más exagerada. Hay riesgos de seguridad, de compliance, hay riesgos importantes que hay que gestionar, ¿vale? Y eso no lo pongo en duda en ningún momento. Lo que digo, y eso es un hecho, hay datos que lo apoyan, es que nos guste o no nos guste, cada vez se hace más. Cada vez más usuarios usan servicios que usan en su casa o que saben usar en la compañía. También cada vez más empresas de las que dan estos servicios dan servicios para el corporativo. Pero el hecho es que no ha pasado por IT para pedir quiero el uso corporativo de,
o de no sé qué. Pero es un hecho, cada vez hay más uso ahí. Y lo que también es un hecho, y hay datos que lo corroboran, es que cada vez más presupuesto, o sea, más parte del gasto en IT de la compañía se desplaza a front office prescindiendo de IT. Y eso hay datos, Gartner ha publicado estudios para aburrir, pero también ha publicado Forrester, en fin, hay datos para aburrir al respecto y está aumentando el ritmo en que se produce este cambio. ¿Por qué? Porque las empresas perciben, no discuto si es, tengo mi opinión, pero no discuto si es cierto o no, ¿vale? O si quieres, estoy mi opinión al respecto, pero perciben que el beneficio para el negocio es mayor porque el que compra esos servicios es alguien de negocio, para una necesidad de negocio, y si hay servicios que puede usar directamente sin pasar por IT, tendrá una respuesta mucho más rápida a la necesidad del negocio. Y ese es el principal motivo, mayor agilidad, mayor respuesta a necesidad de negocio, es el principal motivo que esgrimen las compañías para desplazar budget de gasto en IT al front office. Y esto está sucediendo, y aquí IT no tiene nada que decir. O sea, pasa por su lado ese gasto, guste o no guste, con todas las derivadas que supone. Y los retos que supone de riesgos de confidencialidad de datos, de pérdida de leaks de datos, de pérdida de datos, de mil historias. Pero eso sucede. Y lo que yo creo que no es razonable es luchar contra la tendencia. Si esto es una tendencia que pasa en la mayor parte de las compañías, Gartner analiza un número considerable de compañías en todo el mundo, si esto es algo que está sucediendo, pues podemos intentar decir que no queremos que suceda, pero sucederá igual. Por lo tanto, la cuestión es cómo vamos a gestionar eso. Pero insisto, es una parte, esa parte de la tecnología. Pero ¿cómo vas a gestionar eso? Digásemos que aporta al negocio, en todo caso, una reducción de riesgo. Es decir, a una compañía hacer backups de sus datos no le aporta ningún valor. Eso lo digo provocando, con toda la intención para provocaros bien. ¿Vale? En sí, disponer de backups no me hace ni más ágil, ni más competitivo, ni sé más de un mercado, ni sé más de consumo, de patrón de consumo de mis usuarios. Me gusta porque veo que las caras cambian, os estáis despertando con lo que digo. Si pierdo los datos y no tengo backups, pues lo siento, voy a cerrar. Creo que queda como un... Sí, creo que había un estudio del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que hacen cada año, que decía que algo así como un 94% de las compañías que pierden todos sus datos, pero si son parciales ya hay que ver que se pierden, ¿no? Pues que pierden todos sus datos, cierran en menos de 6 meses, de cualquier tamaño. Pero, es decir, lo que me aporta es una mitigación de riesgo, de un riesgo extremadamente importante, es el riesgo de cargarme a la compañía entera. Pero el disponer de backups es como disponer de un seguro de incendio. Nos da valor al negocio, nos hace vender más, nos hace estar más cercanos a los usuarios, nos hace darles más aquello que necesitan, nos hace ser más competitivos frente a la competencia el tener un seguro de incendios. No. Y el tener backups tampoco. Si no lo tienes y tienes un incendio, estás jodido. Y si no lo tienes y pierdes los datos, pues doblemente jodido. Pero no te hace más competitivo. Y esa es la clave. Entonces, y aparte de IT, de mitigación de riesgo, que te digo, no digo que no sea importante, lo es y mucho. Lo es y mucho. Pero el presupuesto no es infinito. Y cuando la compañía tiene que decir en qué gasto mi dinero, tiene que decir en el compromiso de qué valor obtengo y qué riesgo asumo. Y hay que tener en cuenta que el riesgo es temporal. Si los datos de clientes que pierdo son los de hace 10 años, no es lo mismo que si pierdo los de hoy. Pues si os pierdo, quiero decir, si se filtran o lo que sea. Seguramente, en los casos es un problema, pero no es el mismo problema. Seguro que en eso estaremos de acuerdo, ¿no? No es lo mismo datos vivos que datos de lo que pasó hace 30 años. Y hay que tomar ese compromiso. Y la realidad es que el presupuesto ya en un 50% en este año, previsiblemente, se está moviendo, el presupuesto de gasto en IT se está moviendo de IT a front office. Y el front office, esas consideraciones las tiene menos. Las tienen en la parte legal, en la parte jurídica, pero no es pero insisto, una cosa es la consideración jurídica y otra la técnica. Y no digo que no sea relevante, insisto, es relevante. Pero el presupuesto es finito y hay que decidir en qué se gasta. En un caso de consigue esa información destinada a la empresa, ¿dónde está el aspecto de la reputación de esa empresa? No. Se pierde totalmente.
Claro, pero nuevamente lo que me hablas es de un riesgo, no de un aporte de valor. Por eso, lo que he dicho al final también, de que el CIO se convierte en un gestor, en un analista consultor de la información y en un gestor de riesgos. Porque tomar decisiones en una empresa, tomar decisiones es compromiso, es evaluar riesgos y decir hasta dónde llego en el riesgo con lo que puedo obtener. Es siempre una cuestión de compromiso. ¿Gasto más en backups? Gastaré menos en analizar la información, porque el budget que tengo es finito, no tengo dinero infinito. ¿Gasto más en... ¿Dejo que el front office se gaste todo el presupuesto de IT? Pues bueno, los técnicos de backend no tendrán presupuesto para hacer cosas y veamos dónde llegamos entre lo que tenemos y lo que hay que hacer. Por tanto, ¿prohíbo todos los servicios? ¿Los permito todos? Pierdo toda la eficiencia que me dan, asumo todos los riesgos. Pues, es una cuestión, tomar decisiones siempre, creo que en cualquier ámbito de la vida, es una cuestión de compromiso. Entonces, ¿pierdo todos los datos y pierdo la reputación? Claro. Soy un e-commerce, me roban las visas y salen. Pues lo tengo mal, voy a vender poco más, me parece. Pero, por ejemplo, sé de un ente, llamémoslo así, importante, conocido en este país, que para sus socios pues guarda la visa para poderles hacer cargos de cosas, socios o clientes, como le llamemos, ¿no? Suscriptores, llamémosle si queremos, me da igual. ¿Cumple con PCI? No. Yo he visto las visas en Excel. En Excel, en un recurso de red compartido que quien quiera mete mano. ¿Dónde está la PCI? En ningún sitio. ¿Qué pasa si se filtran y la Payment Card Industry, o sea, Visa, Mastercard, Amex, les pega una denuncia? Bueno, pues que lo van a pasar mal. Francamente mal. Pero el banco les ha dado a pasarela de pago online y les ha dicho, es tu problema, si no cumples a mí me da igual, como me pagas la comisión y vendes mucho ya me está bien. El banco, ¿eh? Entonces, les aporta, ellos dicen, no voy a cumplir con PCI porque me cuesta mucho dinero, porque me complica mucho los procesos, porque yo tengo procesos montados con mis Exceles y mis mandangas y me va a complicar mucho, tengo que hacer una inversión muy grande, sería menos ágil, porque aquí va muy bien que cualquiera coja, pam, 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 TPV, pim, 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 me lo haga. Y que dicen, pues prefiero correr el riesgo que cumplir y perder lo que hago con una persona y a mi manera y tal. Bueno, pues toman una decisión evaluando compromisos. ¿Por qué? Porque el razonamiento de fondo es cumplir con PCI no me aporta ningún valor. Es una cuestión de control de riesgo, pero no de aporte de valor a la compañía. Y es lo que decía los backups. Los backups no aportan valor, los seguros no aportan valor. Directo, intrínseco. Lo que te aporta es una mitigación de riesgo ante eventos, ¿no? Lo que se llamaría un cisne negro. Bueno, que no siempre son, a veces son cisnes y blancos y bien blancos, ¿no? Pero digo, un cisne negro es un evento muy poco probable, pero que tiene un impacto enorme si sucede. En el caso de los backups no es negro, en el caso es blanco y con patas y pasa todos los días, ¿no? Y vuela y lo que queramos. Pero al final, un seguro, insisto, no me aporta ningún valor. Ahora, me protege de un riesgo y hay riesgos más probables y riesgos menos probables. Y riesgos que si se dan tienen mayor impacto y riesgos que si se dan tienen menor impacto. Si me entran a robar y se llevan los portátiles, tiene un impacto relativo si he hecho los deberes. Pues si tengo discos cifrados, los datos están backupeados, no sé qué, no sé cuántos, si las máquinas son cambiables, pues tengo un impacto económico de cambiar eso y de coste económico también del tiempo mientras lo cambio que no tengo equipos. Si todos los datos están en los portátiles, no tengo copias y no están cifrados, obviamente el impacto de que ese riesgo sea cierto, sea un hecho y no un riesgo, es infinitamente mayor. Por lo tanto, insisto, seguros, backups, temas de seguridad en este sentido que hablamos, en el sentido jurídico, no aportan valor al negocio. Aporta una protección contra riesgos de mayor o menor impacto y de mayor o menor probabilidad de que se produzcan. Y cuando las compañías toman decisiones de dónde gasto presupuesto, pues evalúan este riesgo, qué impacto tiene, o deberían, qué impacto tiene y qué me va a pasar si se produce, ¿no? ¿Qué me cuesta protegerlo? No, un poquito no, ¿eh? Un poquito bastante.
a front office significa que marketing, en lugar de solicitar servicios de IT, o recursos humanos, o finanzas, o quien sea, o ventas, en lugar de solicitar determinados servicios de IT al departamento de IT, los contratan ellos directamente contra su presupuesto, sin pasar por IT. Digamos que ellos son los mejores cualificados para satisfacer las necesidades que tienen para su día a día y demás. O sea, están en la primera línea, pues sabrán lo que necesitan. Sí, sí. La pregunta o la cuestión es un poquito como si se está moviendo el dinero de un sitio para otro para que estos departamentos sean autónomos y puedan funcionar. Sí, para que el gasto esté más vinculado a negocio, a necesidades de negocio. Entonces se dejan de tener en cuenta una serie de Sí, no necesariamente. ¿Vale? No necesariamente. Es decir, el gasto se mueve ahí. Y este es un hecho indiscutible. ¿Qué vemos? Pues vemos distintos modelos de contratación. ¿Vale? En la charla lo que intento es provocar, como ahora decía de los backups, para que se despierte la mente, ¿no? Pero vemos distintos modelos de contratación. Vemos desde empresas que contratan front office sin que haya una evaluación técnica, a empresas que contratan front office y que hay mesa de compras o procesos de compra más, digamos, de procesos pesados, donde hay, para lo que sean compras técnicas de cualquier sentido, de IT o de lo que sea, o de finanzas o lo que sea, pues hay técnicos de esa área evaluando, y por tanto con sus requisitos técnicos, a sitios donde eso se hace solo si pasas cierto importe. ¿Qué tiene que ver la evaluación técnica en el caso de IT con el importe? Nada, pero bueno, al final, si pones un proceso pesado para cualquier decisión, pues la empresa va más lenta, ¿no? Se supone que si es de menos importe, también impacta menos en los riesgos que tenga y demás. Y bueno, puede ser cierto normalmente. Normalmente. Gratuitos no pasan por un servicio de compras ni hay un gasto de presupuesto. Por eso, distingamos entre el movimiento de budget de un sitio a otro y el Bring Your Own Services. Son cosas distintas, porque si son gratuitos no pasan ningún proceso de gasto, ni de IT ni de no IT, no hay gasto. Otra cosa si se permite su adopción o no en la compañía, pero no pasan un proceso de compra como tal. Por lo tanto, no afectan a donde esté el presupuesto porque no lo consumen. Entonces, en los procesos de compra hay sitios más maduros y sitios menos maduros, y sitios donde la compra es más especializada y sitios donde menos, ¿no? Hoy mismo, antes de esta charla, de hecho lo comentábamos, estaba revisando un contrato de una compra de servicios de un cliente hacia nosotros, una empresa grande, donde, bueno, pues en el contrato obviamente un contrato es muy largo y hay disclaimers para, ¿no?, exenciones de responsabilidades por muchas cosas, y había una parte donde decía pues sobre la responsabilidad de la garantía de software en distintas piezas y lo que sucede con bugs que hay, ¿no? Y su abogado corregía bugs por poner bugs y o fallos de programación. Bueno, es lo mismo, pero bien, ¿no? Y había después otras consideraciones ya, digásemos, de calado, que tienen poco sentido técnico. Entonces, en ese caso particular, no diremos el nombre, pero en ese caso particular hay un proceso de compras extremadamente técnico, muy técnico, donde pasas por gente que además es muy buena, pero luego, a partir de cierto punto, esta gente ya ha hecho su trabajo, ya ha seleccionado con quién o lo que sea, con la información que tenían, y hay una serie de evaluaciones posteriores, acciones posteriores, donde no pasa por alguien técnico. Pero en otros sitios, nuevamente hay una evaluación técnica siempre, pero ya sabemos que en los procesos maduros de compra, pero insisto, hay sitios donde depende del importe, hay más o menos consideración técnica, y técnica no tiene que ser de IT, técnica del ámbito que corresponda, o la evaluación técnica se produce en distintos momentos del proceso de compra, y por lo tanto se acaba o no antes o después de, y hay zonas grises, digásemos, en la prestación de servicio, depende de cada sitio. Hay distintas maneras de comprar y distinta madurez en la compra, claro. ¿Vale? Pero elementos de riesgo siempre hay riesgo, siempre. El riesgo cero no existe. ¿Algo más? ¿O vamos a por la cerveza o café o...? Venga, pues, vamos. Gracias.